Buenas, en el episodio de hoy tenemos uno de los mejores jugadores profesionales de póker en España, aunque ya retirado. A pesar de que no hubo un punto, como él ya mismo nos comenta en su carrera, de que dijera hoy voy a dejar de jugar, acabó dejando de jugar, o por lo menos no es lo que hace de forma habitual actualmente, sino que tiene otros proyectos. De hecho, de estos proyectos hablamos en esta conversación, de un poco de su actualidad, como digo, su pasado jugando al póker a altos niveles, especialmente en internet. Y también nos trae esta persona un poco de su filosofía, su temple, su forma de ver la vida, que a mí, a pesar de no haber intercambiado durante esta década que lo conozco, 9 años, mucho tiempo con él, sí que las veces que he estado con él, su energía y, como digo, ya su forma de ver la vida y de llevarla a cabo, obviamente, ya no solo de entenderla, sino de ejecutarlo, siempre me gustó. Y el poco tiempo, como digo, que he interactuado con él en muchos países, viajando por el mundo y encontrándomelo por ahí, siempre me ha generado muy buena sensación, y ya desde hace tiempo queríamos cuadrar esta conversación, pero si no era por un lado era por el otro, así que por fin nos hemos juntado y os puedo traer esta gran conversación con el bueno de Mario Sánchez, también conocido en la comunidad de póker como Lost to the River. Buenas, Mario, bienvenido al podcast de Falla con Éxito. Gracias. Bueno, desde hace años y años, de hecho me atrevería a decir que más de una década, que te conozco por un nick en un foro de póker, cosa que hacíamos los dos antiguamente por lo menos, y no fue hasta cierto punto que me di cuenta de algo, y fue una conversación que tuve el primer viaje en Vegas hace como 8 o 9 años. De hecho, tú ya te habías mudado a Inglaterra, ya estás jugando high stakes y con nosebleed, o sea, lo más alto que había, y alguien comentó que le sorprendió en una cena que todo el mundo fue el éxodo de los jugadores de póker, se fueron todos a Inglaterra o a Tailandia o fuera de España básicamente, y todo el mundo se iba con otros jugadores y vivía con otros jugadores. Sin embargo, tú no. Tú te fuiste con tu pareja y aún así eras de los mayores ganadores. Y la gente se sorprendía. En esa cena lo decían de forma amigable, pero que estaban sorprendidos de que sin estar con más jugadores, que tu ecosistema siempre te ayuda a mejorar, y si ves manos de otra gente, etcétera, etcétera, tú fueras uno de los mejores jugadores, por lo menos de ese momento, tus ganancias, o sea, tu win rate, ¿no? Bueno, para los que no son del póker, tus ganancias así lo plasmasen. Entonces quería empezar un poco la conversación por ahí, ¿no? ¿Qué crees que en esa época donde, te fuiste de España durante una temporada, qué hizo que tus resultados fueran favorables y en comparación con lo que la gente suele pensar, ¿no? De lo que necesitas para tener buenos resultados? Bueno, yo creo que muchas ganas y yo, diferente a otros jugadores, creo que lo mío se ha basado más en experiencia propia de jugar mucho y pensar sobre las manos y sobre cómo jugaba y demás, y en esa intuición que se va cogiendo a base de jugar. Que recuerdo que ya en aquel momento era un poco, había la coña con el sentidiño y demás, pero sí que es verdad y está demostrado que a base de tú repetir y repetir situaciones, eh, tu cuerpo y tu mente va adquiriendo cosas que ni tú mismo puedes explicar, y puedes identificar situaciones mejor, sin tener que darle una explicación lógica todo el tiempo. Entonces yo creo que eso fue un poco diferente a los demás. Pero sí es cierto que no fue solo. Yo recuerdo, por ejemplo, con Gabriel Moya, que era, o sea, es Guillem, pero su nick era así, y sí que tuvimos algunas conversaciones y demás, y yo las recuerdo muy útiles. Pero sí es verdad que sobre póker no he hablado tanto como yo creo que otros jugadores también eso, porque como yo vivía solo, digamos, o sin nadie del mundo del póker, pues sí es verdad, pero bueno, yo solo al final de forma autodidacta, a base de la experiencia y tal. No tengo no había ninguna fórmula mágica ni nada, simplemente jugar y revisar. Y un tiempo después de eso, no muchos años después, decides dejar de jugar al póker. Y debido a que la conversación va a ser relativamente breve, quería aprovechar y hablar más del presente que del pasado, ¿no? Esto es un poco una breve introducción para los que no te conozcan, la gente que incluso que no juega al póker, que ya vea que desde hace una década ya tenías resultados debido, a tus actitudes, incluso a esto que dices del sentidiño, ¿no? Que al final es algo que tú puedes, de cierta forma, seguro que podrías articular
pero tardarías un montón de tiempo en explicar y sin embargo la respuesta te viene al instante, ¿no? En realidad es conocimiento que tú has adquirido, aunque tardes mucho tiempo en plasmarlo, creo yo. Claro, pero que tú y tu subconsciente, porque no te da tiempo, cuando tú tomas una decisión en 5 segundos, no te da tiempo a desarrollar una teoría, porque recuerdo en el foro de Poker Red, había gente que desarrollaba una mano muy bien, o sea, muy lógica, ¿no? Y era como de muchísimas palabras. Pero tú decías, no te ha dado tiempo a pensar eso en 5 segundos. Al final, o en 15 o en 20. Al final hay muchas cosas que se adquieren de forma subconsciente y situaciones que se detectan a través de ahí. Pero bueno, que obviamente no era sentidiño, o sea, solo era estudiar el juego y demás, pero sí que notaba que eso era un poco diferente en mí. O sea, yo sí que confiaba un poco más en ese aspecto. De hecho, ahora que lo has dicho, o sea, me ha venido un flash nos encontramos en Nottingham ya hace un montón de años, pero de hecho hicimos un deep run, semi-deep run ahí, los dos. No sé si los recuerdas, no sé ni qué evento era. Quedamos los top 30 o top 40 de un evento en Nottingham hace unos cuantos años. Y en un momento estamos hablando de algo, ¿no? A nivel de mentalidad y tal, y yo te dije algo como, es que me acaba de venir, pero no tengo nada fresco, esto no estaba preparado, pero te dije algo como, bueno, sí, porque de media, no sé qué, o en teoría, y tú dijiste, ya, en teoría, pero la mente no funciona así, ¿no? y fue algo de este estilo, ¿no? Sí, bueno, no sé exactamente qué te dije, era en plan... Seguramente no me acordaré, yo tengo muy mala memoria. Sí, es que, bueno, no quiero ponerte palabras que no eran. Bueno, la cuestión. Vamos al lío, vamos a hablar de cosas más presentes. Venga. Tanto póker. Dejaste el póker y se te perdió un poco la pista, por lo menos en lo que es la comunidad del póker, etcétera. Y te pusiste con otras cosillas y de hecho has hecho algún post en tu blog, bueno, has hecho un post en tu blog el año pasado que estaba inactivísimo, de un nuevo proyecto que has montado. Me parece muy interesante, creo que está muy en la línea de tu forma de pensar, bueno, y supongo que se lo demostrará mi forma de pensar y quiero que nos hables un poquillo de este proyecto que se llama Vistra, ¿no? Si no lo digo. Vibra, Vibra, vale. con las dos con B. Bueno, yo cuando siempre he tenido como espíritu emprendedor y siempre me ha gustado la idea de montar mi propia empresa y tal. Lo que pasa es que ahí se metió, yo estudiaba ADE y ahí entre medio se metió el póker y bueno, en realidad para mí fue otro emprendimiento más. Y siempre tenía ese gusanillo. Cuando me planteé dejar el póker, quería hacerlo para crear algún proyecto propio, pero tenía claro que quería que fuese algo que me motivase y en lo que creyese. Y bueno, después del póker pues hice muchas cosas, leí sobre muchas cosas y tal, y una de las cosas que aprendí es que es de la importancia sobre la comida sana y sobre lo que ello puede hacer en la vida de las personas. Y recuerdo todo, también la chispa se inició en Nueva York, no sé si no era un viaje de póker, pero vi como lo que ha sido la inspiración de Vibra también, ¿no? Que era un sitio así de comida sana, en una ciudad en la que reina la comida basura y con muy buen ambiente, era así como un sitio de paso también para oficinistas y demás. Y dije, joder, pues no he encontrado esto en Málaga todavía y me gustaría, o sea, me llenaría tener algo o crear un proyecto así. Entonces, bueno, nos pusimos manos a la obra, bueno, lo hablé con un muy amigo mío desde la infancia del colegio, con Adrián, y así poco a poco el gusanillo, hablando entre nosotros y tal, ya le fuimos dando forma. Y ya en noviembre de 2019 es cuando se inició, digamos, el primer restaurante. A nosotros nos gustaría que fuese un concepto que llegase al mayor número de lugares posibles. Es cierto que, bueno, dada la situación y tal, pues todo eso tendrá que ir poco a poco. Pero sí, es algo en lo que creo y algo que es muy coherente con mi estilo de vida y que me ilusiona bastante. Y la verdad es que estamos muy contentos, porque sobre todo por lo que a la gente le está gustando y el tipo de gente que va y no sé, es un buen feeling,
un buen rollo constante y la verdad es que estamos bastante contentos. ¿Y cómo impacta el tema COVID de situación actual en todo eso? Hombre, mal, porque nosotros empezamos en una zona universitaria, pero que está en construcción, digamos, esa calle. O sea, hay edificios, proyectos muy grandes, muy altos, entonces, digamos, no estamos en una zona de mucho paso. Así que al principio, los primeros meses fueron difíciles. Y justo cuando ya empezábamos a arrancar por el boca a boca y demás, pasó lo de, pues, el encierro. Entonces tuvimos que parar, claro, por obligación. Eh, pero bueno, tampoco obviamente nos corta la progresión, pero bueno, ya después, hablando solo de lo que es el proyecto, se volvió a iniciar cuando nos dejaron y ahí estamos y seguimos avanzando y estamos contentos. Obviamente nos lo ha retrasado todo, pero para las situaciones que se han dado en otros negocios similares y demás, estamos contentos. Nosotros estamos bien, la verdad. ¿Crees que, y esto no lo digo por casualidad, porque ya hace unos años te leí en algo de inversión, que ahora hablaremos, te parece, pero Claro. una mención sobre la mentalidad, pero ¿crees que, digamos, la mentalidad adquirida, ¿no? A través de jugar al póker, de la frustración, canalizarla, de que a veces te corresponde ganar X, no lo ganes, etcétera, has lidiado con esta tesitura, digamos, de lo que ha ocurrido con el restaurante, etcétera, mucho mejor? ¿O crees que esa skill no vale nada ahí? Sin duda, sin duda, sin duda, pero, o sea, lo que te enseña el póker, o sea, yo obviamente no vamos a decir, no, del póker me quedo solo con las enseñanzas, obviamente pues los resultados y tal son muy importantes, pero es que enseña unas habilidades que tú conocerás muy bien que son increíbles, o sea, es eso, esa forma de ver las cosas como vamos a centrarnos en lo que podemos influir, porque lo que está fuera de nuestro control la varianza influye mucho, es decir, hay vaivenes constantes. Entonces, cuando tú estás, digamos, en un down, ¿no? En una fase baja, ya sea en tu negocio, en el póker, en la inversión, sabes que es algo inevitable y que simplemente tienes que pasar por ello sin que te influya en tu manera de actuar. Es decir, que cuando eras jugando, tú pasas por un bache, vale, es inevitable, todo el mundo pasa por el bache, pero que no te influya en tu juego para que no perjudique a tu valor esperado, ¿no? Pues en la inversión es igual, en la vida creo que es igual, en los proyectos es igual. Y, y sí, esa capacidad de pasar por los baches y continuar con confianza, yo la veo básica y de hecho diría que es una de las cosas que más me ha aportado el póker y que más me funcionaba cuando jugaba y que más me funciona ahora. Lo nombraba porque justo me vino otra vez más algo a la mente. Hace unos años creo que hiciste un tuit o algo, ¿no? Un día, una semana, un mes cayó la bolsa un 10 o un 15% y al parecer hubo un poco de pánico y toda la gente empezó a, bueno, a ser... no encontrarse muy bien consigo mismo y con sus inversiones debido a este mini down. Y tú dijiste, anda, me sorprende que el mercado reacciona, la gente reacciona así debido a que el mercado haya caído un 10 o un 15%, que no es nada, ¿no? Y ahí es, bueno, después de eso no te seguí mucho en el mundo de inversión, porque sé que también tienes unos posts en Rankia, etcétera, pero que al final pensé esto mismo, que es unas mayores habilidades del póker, si te dedicas a ello y trasciendes, digamos, esos baches, que no todo el mundo lo hace, porque lo has dicho, todo el mundo pasa por, yo creo que es lo que más le cuesta a la gente, pasar y canalizar esta frustración. Esa habilidad extrapolada a todo lo demás es brutal, porque mientras tú durante esta situación te centraste en lo que pudiste para mejorar tu negocio y que en este año, el que viene o dentro de una década estéis en otro sitio, hay gente que se queda enfadada. ¿No? Tengo otras amistades con negocios similares y se han quedado ahí en plan con el foco en lo que no pueden controlar, ¿no? Es centrarte al final en tu círculo de influencia. Yo creo que eso lo decía Stephen Covey, ¿no? En el libro este de 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que lo leí además antes del póker, muy jovencito. Y al final es eso, es céntrate en lo que puedes y olvida todo lo demás. Vale, ha venido el COVID, es una putada enorme para todos. Obviamente, si tienes un problema de salud y tal, no tengo nada que decirte porque no tengo esa experiencia, es durísimo. Pero si no es tema de salud, si es tema,
pues céntrate en lo que puedas hacer, porque eso es lo que va a maximizar que te vaya bien, hagas lo que hagas. Y todo lo que sea fuera de eso es perder el tiempo. Todo lo que sea el lamentarte, todo lo que sea decir quejarte, todo eso es una pérdida de tiempo. No te va a servir de nada y va a minar tu ánimo. Tal cual. ¿Qué puede esperar la gente cuando va a tu restaurante o a vuestro restaurante? ¿Qué podría esperar cuando lo abráis en otras ciudades? Eh, bueno, es un sitio de comida sana, siempre va a ser así. Lo que no significa dieta, porque sano y dieta es diferente. O sea, nosotros queremos que sea sabroso, que sea una experiencia también que se pueda disfrutar de forma culinaria y no sea un sitio al que vas cuando estás de dieta. O sea, sano y dieta no es lo mismo, tú lo sabes perfectamente, pero hay gente que lo confunde, ¿no? Es como que te digo yo, el aguacate. El aguacate es sano, pero no es bajo en calorías. A lo mejor, si lo que quieres es perder peso, no es lo mejor comerte 10 aguacates al día. Pues así. Entonces, y buen rollo. O sea, queremos transmitir buen rollo. Queremos que la gente entra y se vaya, desde que entra hasta que se va, lo que está en nuestras manos sea transmitirle buen rollo. Desde la comunicación con ellos, la forma de tratarlos, de aconsejarlos, de resolver cualquier tipo de cosa que pueda pasar. De ahí el hashtag, ¿no?, que nosotros utilizamos de buena vibra, en plan, buen rollo. Entonces yo creo que esos dos son los estandartes que queremos transmitir. Comida sana, que además lo hacemos tenemos el lema de comida sana con sabores internacionales, nos gusta traer un poco de un país, otro de otro, y jugamos un poco con eso. Y después buen rollo. Imagino que tendréis empleados, obviamente, que os ayudan con todo, ¿no? Y cuando hablas de buen rollo, lo primero que me viene a la mente, la curiosidad por donde se me va es qué hacéis a nivel, digamos, de cultura, digamos, empresarial, para crear esa misma energía con vuestros empleados y que luego ellos la tengan con los clientes, ¿no? Porque si al final tú eres un cretino de jefe y cargas contra tus empleados, luego no puedes esperar que ellos tengan muy buena actitud con los clientes, ¿no? ¿Hay algo en concreto que vosotros sacáis o simplemente es vuestra ya personalidad y forma de ser? Mira, pues una cosa curiosa es que nosotros esperábamos crear el restaurante, estar allí un poco y desvincularnos en el sentido de no tener que estar allí a diario. Por la situación, hemos tenido más tiempo del que pensábamos en un primer momento y hemos pasado mucho tiempo ahí. Y yo creo que la mejor forma de liderar es dando ejemplo. O sea, tú puedes crear una cultura con muchos papeles y hablando sobre lo que quieres que sea tu proyecto, pero la mejor forma o la forma en la que la gente lo capta es por imitación. Entonces, si tú estás allí, que en nuestro caso, por ejemplo, hemos estado allí, y cuando viene un cliente lo tratas de una forma y le hablas con una actitud y cuando tú tratas a ellos mismos lo haces con esa actitud, al final yo creo que ese ejemplo es lo que va transmitiendo un poco y lo que va asociando a un proyecto con su cultura. Es cierto que eso, igual que pues, nosotros lo tenemos, ¿no?, también en documentos internos y tal, que es lo que nos gusta transmitir. Pero creo que en la práctica la mejor forma de que funcione la cultura es dando ejemplo desde el principio. Y eso es lo que intentamos, claro, con ellos y, o sea, con nuestro equipo y con cada uno de los clientes que entras. O con el trato con los proveedores, cuando entran los riders de Globo y Uber, siempre. Todo esto es posible porque, bueno, en su momento jugaste al póker profesionalmente, conseguiste tus resultados, lo gestionaste de una forma eficiente o efectiva y ahora puedes emprender esto, ¿no? Y es algo que creo que no es, bueno, no digo que sea súper atípico y que seas la excepción, pero bueno, que hay un porcentaje aceptable de gente que tiene dificultades lidiando con las finanzas, por así decirlo. ¿Crees que hay algo en concreto que, que le dirías a esa gente que tiene ciertos, digamos, dificultades para gestionar las finanzas? Porque creo que en el póker, no sé, bueno, puede que haya varios factores, la edad, que no has trabajado antes, bueno, todo lo que se dice un poco siempre, ¿no? Pero que creo que hay bastante gente que a veces ciertas palabras o ciertos mensajes o conceptos o ideas o jamás hagas esto, le ayudaría mucho a la hora de gestionar su patrimonio, especialmente con edades bastante tempranas. Es que es difícil porque tienen que formarse. O sea, yo personalmente
cuando empecé a obtener ingresos y ahorros y tal, pensaba en un primer momento que lo que necesitaba era un asesor financiero. Digo, bueno, cuando llegue a X, pues que alguien que me asesore para que él vaya generando y tal. Después cambié y dije, no, mejor voy a ser yo, o sea, voy a informarme yo, porque vi como cosas que no, intereses que no estaban alineados. Es decir, quizás tu asesor financiero o muchos asesores financieros ganan dinero de cosas que no te interesan a ti realmente. O, por ejemplo, simplemente de moverte el dinero y el broker le da por detrás en retrocesión dinero o en un fondo de inversión y el del fondo de inversión le da. Ahí hay problemas de alineación de intereses. Entonces yo diría que se formen, o sea, que aprendan por ellos mismos. Pero el problema es que hay mucha desinformación en Internet, muchísima desinformación, porque hay mucha gente que solo gana dinero en el mundo financiero vendiendo cursos. Claro, entonces tú para vender un curso no tienes que saber realmente cómo hacer dinero, simplemente tienes que convencer a la otra persona de que tú le puedes hacer ganar dinero. Ese es el problema, entonces hay mucha desinformación. Yo que recomendaría que leyesen los clásicos, desde El inversor inteligente, que lo hicieron, no sé, hace muchísimos años, tengo mala memoria, Benjamin Graham, hasta la gente a la que le ha ido bien. Y yo, por ejemplo, personalmente solo confío en la inversión a largo plazo. Me encantaría conocer un sistema de inversión a corto plazo, porque eso me haría ganar dinero a corto plazo. Lo he intentado, o sea, quiero decir, he intentado aprender o tal, pero nada me ha inspirado confianza. No creo, a día de hoy, con todo lo que he estudiado, no creo que haya un sistema a corto plazo que funcione. Y una forma fácil de demostrarlo es que todos los fondos de inversión, sus cuentas, sus resultados son públicos. Y, y los resultados en bolsa requieren, para que la varianza muestre el valor esperado real, requiere de muchos años. Y no conozco ningún fondo de inversión que lleve 25 años o 20 años haciéndolo transacciones a corto plazo y que haya batido al mercado. No existe y debería existir porque es pública, esa información es pública. Entonces, para mí no existe forma. Me encantaría conocerla, pero no existe forma para mí. Entonces, diría que se formen en inversión a largo plazo y que lean a Buffett, que lean a Charlie Munger, que es su socio, y a todas las personas que le hablen sobre inversión a largo plazo. ¿Alguna forma para detectar, o por lo menos lo que no hacer, o cómo detectar esta gente que te vende cosas que a lo mejor ellos, digamos, no practican o no consiguen? Voy a ser directo, ¿vale? Yo, en mi opinión, ya está, en mi opinión, basada en años de experiencia y tal, todo lo que ponga trader, es que me sabe mal porque tengo amigos y tal, pero yo lo voy a decir directamente, en mi opinión, me puedo estar equivocado, es solo mi opinión. Todo lo que ponga trader, para mí, no evitad eso. A no ser que os forméis durante años y después de una formación de años digáis, esto va a funcionar. Pues entonces, perfecto. Yo me gustaría conocer ese sistema, pero no lo conozco. Y todo lo que sea a corto plazo. Yo evitaría todo eso. No quiero entrar en el tema de criptomonedas, pero me vas a preguntar, lo sé, así que... Vale, voy a preguntártelo sin preguntártelo. ¿Y otro tipo de inversiones? A ver, sobre la criptomoneda no tengo una opinión fuerte. O sea, no estoy informado, mi opinión no vale nada. Solo vale, yo cuando me acerco a la inversión, o lo que yo considero inversión, es algo basado en unos patrones históricos, ¿no? O sea, para mí la inversión es, hay datos desde hace 200 años y sobre todo desde hace 100, y se puede ver una serie de patrones en empresas a través de sus ratios fundamentales y de cosas que hacen que funcionan. O sea, bueno, la media del mercado, es decir, tú inviertes en todas las empresas del mundo, lo que es la inversión pasiva, y ha obtenido históricamente un 8%. Bueno, pues ya eso es inversión.
Y si tú inviertes de forma pasiva, no te digo que vayas a obtener un 8 a largo plazo, pero seguramente va a rondar por ahí. Eso está demostrado, eso es inversión. O sea, quiero decir, no está demostrado que lo vayas a conseguir, pero en los últimos 200 años ha sido así. Es un track record bastante importante. En el mundo de las criptomonedas no hay histórico. Entonces, para mí no es una inversión. ¿Eso significa que tenga valor esperado negativo? No, no lo sé. Yo no sé lo que va a pasar. Para mí es una apuesta. Y a mí no me gusta apostar. Me gusta como cosas que sé que tienen valor esperado positivo, ir hacia ellas. Y una y otra vez, otra vez, otra vez. En el mundo de las criptomonedas, o mejor, o el Bitcoin, no lo sé. No, para mí no es una inversión porque no tiene un pasado, un histórico en el que yo pueda ver patrones que han funcionado. Pero dicho esto, puede pasar cualquier cosa y puede ir hasta la luna. Pero no tengo más opinión que eso y entonces no me acerco a ellas. Es decir, yo creo que en la inversión no tienes que saber de todo. Simplemente tienes que saber un poquito y no equivocarte y ir en eso. Y con eso te va a ir bien. Si intentas saber de todo, ahí es cuando empiezan los errores. Si sales de tu círculo de influencia y te dicen, no, pero es que todo lo que parezca muy fácil, mm, mm. Y si te dicen, no, es que hay una empresa de biomedicina que está en la última, ¿tú sabes algo de biomedicina? No, pero es que me lo han dicho. A lo mejor, si tú eres, por ejemplo, ¿qué te digo yo? De un gremio, pues a lo mejor esas empresas son las que mejor te van a ti. O simplemente, si no quieres seleccionarlas tú, indéxate al mundo, al mercado y sigue con él, que siempre le ha ido bien, un 8% y está muy bien a largo plazo. Entonces, no tengo una opinión sobre las criptomonedas, pero personalmente no son para mí, al menos por ahora, y diría que precaución, porque huele, no el Bitcoin en sí, ¿no? Que parece que tiene más sentido, pero esto de que aparezca una criptomoneda y se multiplique por 15, por 20 en días, huele mal. Huele mal, y cuando digo huele mal no es por sentidiño, huele mal porque conozco la historia de otras burbujas que se han dado y en ese momento todo el mundo lo veía muy claro y no lo llegó a ser. Entonces, diría que un poco de precaución. Sobre todo con eso, con estas criptomonedas que salen y se multiplican por un montón a los pocos días y demás. Sí, de hecho, has dicho 15 o 20 unos días y yo, bueno, o le puedes poner un cero más, incluso Sí, no te ¿no? alejas, no te alejas mucho. Estoy un poco fuera, no puedo aportar nada sobre criptomonedas, simplemente mi dosis de precaución y que eso, que según se ha visto históricamente casos similares en los que algo se veía muy evidente, pero no por eso fue rentable, diría que precaución. Y un ejemplo que me gusta mucho es Internet. En 1999, bueno, en 2000 hubo la burbuja de Internet, de las empresas que cayeron un montón, las empresas tecnológicas, y en 1999 todo el mundo decía que Internet era el futuro, y todos estaban en lo cierto. Internet era y fue el futuro, pero sus inversiones en esas empresas no porque aciertes en la narrativa, eso significa que tu inversión sea buena, porque sus inversiones fueron penosas. Quiero decir, el que estaba así a lo mejor en un índice tecnológico, varias tecnológicas, porque cayeron un montón. Y ahora quedan pues Google, Facebook y más, pero y desaparecieron cientos y cientos. Entonces, que una narrativa, es decir, las residencias de ancianos son el futuro porque va a haber más personas mayores. Es cierto que va a haber más personas mayores, pero no por eso las residencias tienen que ser una inversión buena, porque a lo mejor es que se está sobrepagando demasiado por ellas y como inversión ya no vale. Sí, de hecho, esto, algo parecido pasó con los ferrocarriles, si no me equivoco, que cuando, bueno, se inventó un poco la tecnología, todo el mundo empezó a montar empresas de ferrocarriles porque pensaba que era el futuro. Y era el futuro, solo que llegó como concepto de utilizarlo en masa, llegó décadas después desde su creación, ¿no? Entonces fue en plan, estás en lo cierto, lo que pasa es que también tienes que vivir para contarlo, ¿no? Claro, y que eso que es que en la inversión depende de cuánto pagues por las cosas. O sea, la rentabilidad
es proporcionalmente inversa al precio que tú pagues por las cosas. Entonces, no cualquier precio vale. Si tú pagas 100 veces los beneficios del año por una empresa, a lo mejor esa empresa va a ser muy buena en el futuro y va a tener mucho éxito, pero es que a lo mejor en el futuro sigue siendo muy buena, pero la gente ya se da cuenta que en vez de 100 vale 25 veces beneficio y tu inversión ha caído. O sea, que tú puedes hacer, no es causa-efecto automática. Esto va a pasar y por eso estas empresas van a ser rentables, ¿no? Hay muchos más factores ahí y por eso digo que hay que formarse para entender lo que es. Sí, me parece súper importante lo que comentas, de hecho. ¿Qué áreas bueno, de hecho, antes cuando nombrabas lo de la empresa en Nueva York, no sé si puede que fuera en otro país, algo que leí por ahí tuyo hace años, que tenías participaciones en una empresa de alimentación, de hecho, por lo que me viene a la mente, bastante parecida a la que tenías. Canadiense, sigo teniéndola, sí. Sí, sí. Eso, bueno, te lo comento porque me ha venido a la mente. ¿Qué áreas de inversión te interesan? O sea, ¿son algo que en sí tus intereses que te gustan a ti o simplemente porque estás más formado en X tema por formación? Es decir, ¿estás metido en No, casinos porque has jugado al póker o en temas directamente que te interesan y te gustan? no, tengo que entenderlo. Y yo no entiendo de biomedicina, no voy a invertir en una empresa que se desarrolle, que se dedique a eso, y yo no entiendo de muchísimas cosas, de la gran mayoría de cosas, entonces no voy a invertir en eso. Pero sí puedo entender cómo funciona una franquicia de restaurantes y por eso una de mis... Porque yo, o sea, no todo mi inversión es seleccionando yo mismo las empresas, es una parte. Pues tengo otra parte indexada y otra parte, digamos, asociada al inmobiliario. De la parte que yo selecciono, tengo que entender cómo funciona la empresa y tengo que entender o tengo que creer que voy a saber de aquí a 5 o 10 años cómo más o menos va a ir. Entonces, pues yo creo que puedo entender una franquicia de restaurantes, creo que puedo entender los concesionarios de coches, tengo una empresa de concesionarios del Reino Unido, pequeñita, y cosas que creo que puedo entender. Por ejemplo, después no es todo tan básico, porque, por ejemplo, una de las acciones que he tenido y que sigo manteniendo es Alfa, Google. Pero me parecía como muy evidente después de estudiar sus números y tal, y me parecía un precio muy razonable por una empresa que es un bombazo y no tampoco vamos a entrar en ello porque tiene infinitas cosas, no solo el buscador, es Gmail, es Android, es la número uno en el coche autónomo, en la lucha por el coche autónomo, tiene un montón de variables, que tampoco, y esto no es una recomendación sobre en qué invertir, por supuesto, pero es algo que vi evidente y bueno, es otra empresa que a lo mejor no puedo entender todas sus partes, pero también invertir. Entonces, a la pregunta si tiene que ser un sector concreto, no, pero sí tengo que creer que lo entiendo. Y eso es un consejo que repetía mucho Buffett, o ha repetido mucho Buffett durante toda su vida. Estoy pensando algo que creo para mí tiene mucho sentido, pero a lo mejor te parece una tontería. En el póker, bueno, especialmente para la gente a lo mejor que no sé el mundillo, que es un porcentaje aceptable de la audiencia, son estimaciones todo el rato porque no sabes las manos de los oponentes. Entonces haces una estimación, ¿no? O sea, y lo que va a pasar en las calles futuras, de lo que puede hacer el oponente, bla, bla. Cuando proyectas una empresa hacia el futuro, ¿no? Y dónde está en el presente y lo que va a hacer en el futuro, porque obviamente no te sirve solo lo que hace hoy, sino lo que va a hacer dentro de 6 meses o 6 años, es una estimación. ¿Y crees que esta capacidad, digamos, que es, bueno, de racionalizar sobre lo abstracto, ¿no? Que es un poco una especulación, esta capacidad del póker también te ayuda a la hora de invertir? Has Eh, dicho, de entender hacia dónde va una empresa y cómo puede funcionar en unos años. no creo que sea determinante como para, digamos, adivinar, ¿no? De alguna forma o para que las estimaciones sean más correctas per se, pero sí te ayuda a mirar los factores de riesgo y más variables. Yo creo que en el póker tú, al analizar una jugada, no solo analizaba esa jugada, sino lo que puede pasar en siguientes
en las siguientes calles o en las siguientes jugadas que tú tengas contra ese jugador y no irte demasiado. Entonces, yo creo que al póker, al tú analizar muchas variables y la inversión al tener muchas variables, eso te puede ayudar a intentar verlo desde todas las perspectivas y tal. Pero no creo que sea tan directo como eso, como a afrontar los downs o a tal. Pero sí, seguro que ayuda. Y sobre todo eso, con los factores de riesgo, que también es muy importante, que es, vale, esta empresa es así, pero ¿qué pasa si, bueno, por ejemplo, un factor de riesgo que nadie o casi nadie se imaginaba era que iba a llegar una pandemia y vamos a estar, eso es más difícil, pero sí hay cosas más evidentes como, eh, no sé, una empresa, por ejemplo, Renault, que no está bien adaptada, imagínate, no, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero no está bien adaptada al coche eléctrico y ahora intuyes que en 3 años todos van a ser coche eléctrico. Pues, ¿sabes? Cosas así, pero bueno. ¿Echas de menos jugar? ¿O hay algo así del póker que eches de menos? No, es que por ejemplo, en la pandemia, en los primeros días, digo, ¿qué hago? O sea, estaba en plan, estoy encerrado y ¿a qué dedico mi tiempo? ¿Qué hago? Y ya al tercer o cuarto día estaba demasiado aburrido y digo, pues voy a jugar. ¿Por qué no? Venga, y me metí a jugar en punto .es. Y estuve, creo que 3 días o así. Y nada, no sé, de hecho no decidí dejar de jugar. No fue, no, esto no es para mí, dejo jugar, sino simplemente ya no volví a abrir el lobby, no sé por qué. O sea, no me aburre, no me motiva, no. Eso no quiere decir que, o sea, yo le estoy súper agradecido, creo que he aprendido un montón y fue una ilusión enorme desde el comienzo y lo disfruté un montón. Pero es que llegó un momento en el que yo ya no disfrutaba y no solo eso, sino que me traía problemas, porque me tuve problemas de espalda, problemas de vista, yo creo que relacionados con el ordenador y a lo mejor un poco la tensión, digamos, el estrés. Y es que era eso, yo me iba a la cama con dolor de cabeza, no podía, a veces, a meses no podía levantar el brazo porque me daba tirón en la espalda. Fue muy así, fue como mi cuerpo diciendo, oye, llevas 8 años delante de un ordenador un poco estresado y lo mismo necesitas un cambio. Y ahora estoy genial, o sea, no me duele la espalda, la vista la tengo perfecta. Entonces yo creo que fue una buena decisión, pero en mi caso personal, ya cada uno eso no fue instantáneo. Ya no me gusta, lo dejo. Porque también, obviamente, te va bien, es importante lo que se está haciendo y tal. Pero sí, cuando ya me dejé de gustar y tenía claro que no iba a ser para muy largo plazo, pues me propuse un objetivo. Por suerte lo conseguí y ya, en fin, pero no lo echo de menos. Sí que me gustaría jugar los eventos de la World Series. Eso lo hubiese jugado si en este país las cosas no fuesen como son en el tema de impuestos y demás. Pero eso sí que me haría mucha ilusión y iría a jugarlas cada año. Sí, sí, eso sí lo echo de menos. Entonces, ¿ahora 100% foco en el negocio? ¿O hay algún proyecto más así con sangre de emprendedor por ahí en medio? Sí, ahora tengo, o sea, también medio iniciándose un proyecto de turístico y tal, aunque ahora no hay apenas, pero sí, estamos también en un proyecto así, relacionado alquiler turístico y mundo inmobiliario, digamos para la parte de la inversión que dedico a la parte inmobiliaria. Y también estamos en fase inicial, digamos. Estoy con eso y bueno, con el tema de las inversiones que siempre sigo ahí porque es como un hobby para mí, o sea, me gusta, me parece también como un reto mental, ¿no? Como un poco como era el póker. Me satisface en esa parte. ¿No te pasa que los timings son un poco diferentes? Porque al final el concepto, ¿no?, que has nombrado antes de Warren Buffett, de no tienes que batear todas las bolas, tú puedes ver bolas y bolas pasar y no tienes por qué batear. Y el póker es al Exacto. revés, escuchas el tic y tienes pocos segundos para tomar una decisión, ¿no? Sí, por eso, ¿no? En la inversión es mucho más pasivo y requiere mucho menos. Mi forma de verla requiere muchísimo tiempo para aprenderla, muchísimo tiempo. Yo estuve 2 años mm, leyendo, pero no tan, si lo enfocas como yo, que no digo que sea la correcta, pero es la correcta para mí, después no requiere apenas tiempo, simplemente, bueno,
lo que ir leyendo sobre las empresas, los informes anuales y tal, pero no es estoy en el ordenador y algo de forma totalmente activa. Así que sí, no tiene nada que ver con el póker, porque si no sería un poco lo mismo, estar en el ordenador, estar un poco estresado, entonces ya no vuelvo al póker. Así que no. Ahora estoy también haciendo mucho deporte en comparación con lo que hacía antes y nada, muy contento con esa. Por las redes sociales te vi, bueno, hace unos meses porque estoy súper poco activo, que estabas haciendo CrossFit, de hecho, ¿no? Sí. Estoy haciendo CrossFit y jugando al pádel, en las dos cosas que estoy ahí haciendo a tope. Bueno, el pádel porque me gustaba mucho desde siempre, de hecho lo echaba muchísimo de menos cuando estaba allí en Inglaterra y me sigue divirtiendo mucho, tenemos un equipo de amigos así totalmente amateur y, y el CrossFit sí es algo más nuevo. Desde hace un par de años yo no había sido muy asiduo del fitness, pero no sé, he encontrado ahí que me hace sentir genial, la verdad. Me hace sentir muy bien y estoy muy contento y haciendo ahí 3 o 4 días en semana. Mini batería de preguntas rápidas antes de que nos dejes, si te parece. Pues, mini. Eh, bueno, antes has hablado ya de algún libro que de hecho pondremos bueno, para que la gente lo pueda encontrar más fácilmente, ¿no? Pero si tuvieras que recomendar algún tipo de libro del ámbito que sea, ¿qué recomendarías? ¿Tipo o un libro? No, un libro. O, pues, bueno, o alguno más, si quieres. Mira, te voy a decir uno muy reciente, Invicto, de Marcos Vázquez. Me ha encantado y creo que es muy útil. O sea, a la hora de recomendar, más que recomendarte algo que haya disfrutado mucho leyendo, que también lo he disfrutado, es como algo muy útil y que creo que si todos lo leyesen, eh, todo funcionaría mucho mejor. Apuntado. De hecho, había escuchado hablar de él, lo tengo en alguna lista por ahí, de hecho. Lo compraré. ¿Un valor al principio? Eh, Integridad. O sea, eh, intentar, porque no siempre es perfecto, pero intentar vivir y hacer las cosas de tal forma como las crees, no decir una cosa y hacer otra. ¿A qué sueles decir que no? Eh, ¿Qué suelo decir? A bastantes cosas, pero bueno, a las cosas que creo que no me van ¿a qué suelo decir que no? A las cosas que creo que me van a dañar a largo plazo, aunque me den satisfacción momentánea o intento. Y a todo lo que crea que no me va a venir, que no me va a aportar nada. ¿Qué te suelen preguntar de menos que consideras importante? ¿Qué no suelen preguntar? Sí, es importante. Pues bastantes cosas, la verdad, no, porque al final hay muchos temas de conversación recurrentes que a lo mejor no son tan, tan útiles. Pero si me tengo que quedar con algo así a bote pronto, que nunca me han hecho esa pregunta y me ha sorprendido. Eh, Diría que de temas de cómo afrontar las cosas y de largo plazo. Creo que se suele hablar mucho del causa-efecto a corto plazo, o qué me aconsejas para qué, o cómo verías tú esto, desde una perspectiva a días o meses vista, en vez de enfocarlo más a como yo creo que se consiguen las cosas, que es como a más largo plazo. Entonces, ¿cómo te plantearías esto? O sea, a lo mejor me pregunta un poco, ¿cómo te plantearías esto? Pero visto para que funcione dentro de 3 años, o de 4, o de 5, de 10, de 15. Entonces, a lo mejor creo que las conversaciones van, oye, qué te gusta hacer ahora o qué me aconsejas, qué crees que puede mejorar, ¿verdad? Pero como para algo muy instantáneo. Entonces, creo que eso, que a lo mejor a veces hay que preguntar más cosas para largo plazo porque creo que las cosas más importantes requieren de tiempo. Y sobre un error que haya habido en tu vida, error o un tropiezo en sí que en ese momento, bueno, no fuera agradable, no porque a lo mejor no fuera beneficioso, ¿qué expectativa tenías? ¿Qué ocurrió? ¿Y qué aprendiste?
eh, que hay que tener los errores en los que yo podía influir, que hay que tener más paciencia. Era como, ten más paciencia. Mis errores más fuertes son los tengo en la cabeza de hace bastantes años y creo que van asociados a una falta de paciencia, a ser demasiado impulsivo. Cuando dices paciencia es justo lo que decías anteriormente, de que el horizonte temporal no lo tenías tan presente. O de no actuar de forma tan impulsiva, de pensarlo un poco más. O de no actuar en el momento, de dejar reposar algunas cosas. Una conversación muy, muy profunda y muy sabia, ¿eh? Nos ha salido. Bueno, eso eran todas las preguntas y un poco de la conversación. Tenemos muy poco tiempo, a pesar de que llevamos un montón de tiempo para juntarnos, al final ha sido poquito tiempo. Y nada, espero que a la audiencia les sea útil lo que he escuchado. Yo creo que es muy útil todo lo que has dicho, muy útil. De hecho, me apetecía hablar un poco contigo bueno, pues porque has estado ya en múltiples facetas en la vida, tienes inquietudes, siendo una de ellas o una parte de ellas el cuidarse. Y la verdad es que lleva años sin hablar contigo y tampoco hemos cuadrado tanto presencialmente y hemos intercambiado algunas cosas. Y de hecho, bueno, se me queda con algunos recuerdos muy humanos tuyos. Pero de verdad creo que ha sido muy útil lo que has comentado y encaja mucho con mi forma de pensar, con la otra gente, de hecho, que ha pasado por el podcast, también del mundo de la inversión algunos. Y es algo que debería tener la gente muy en cuenta lo que has comentado, ¿no? De eso, del 8%, que está muy guay. Y ahora piensa alguien, ya, pero es que en criptos ya con 500% APY, bla, bla, bla. Y en largo plazo y asentar las cosas, o sea, son cosas que se dan por hecho muchas veces, pero que son muy útiles. Y está guay que lo digas tú, y pues te he dicho en plan muy sabio y parece una persona mayor, porque muchas veces relacionamos cierto tipo de consejos con una persona muy mayor y no le hacemos caso porque no conseguimos empatizar con esa persona, porque pensamos, este señor de 80 años, ¿qué sabrá? Y cuando contra más empatices y más cerca esté de ti esa persona, ¿no? Pues en este caso, pues por la edad o por experiencias, creo que más impacta en la gente. Así que bueno, gracias por todo. Gracias a ti y me queda pendiente que hables tú más y una conversación, es verdad que llevamos muchos años sin hablar y me interesa lo que me tengas que decir y qué tal y seguro que de ti hay mucha información útil también, así que te animo a que tengamos esta conversación también, aunque sea fuera y me cuentes. Espero que sea visitando el Vibra, tanto en Málaga como cuando Cuando venga. vengas a Málaga tienes visita obligada. A ver si nos dejan, porque tal y como es el planeta, pero será un placer, tío. Muy bien, un placer mío. Cuídate, Mario. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.